Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es el momento de traer su Biblia, su guía de estudio, bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo. Estaremos haciendo lo que es el cierre de esta última lección del trimestre. Eso quiere decir que por la gracia de Dios estamos llegando en victoria al final del trimestre. La verdad que se ha aprendido mucho. Nosotros nos sentimos altamente contentos, felices de que el Espíritu Santo nos haya guiado durante todo el trimestre, y hacer mención de manera muy especial a esa entrega que efectuó el pastor Domingo Guzmán durante todo el trimestre para que las lecciones salieran ahí día a día. Recordamos que hubo un tiempo en que estábamos enfermos, creo que fue la COVID-19 que nos tumbó, y entonces el pastor tuvo que encargarse durante algunas semanas, invitando también al pastor Moisés Valdés, quien estuvo con nosotros en alguna semana. Pastor, deseo agradecerle por esa entrega que efectuó durante todo el trimestre, y estamos seguros de que hay cientos de personas que están agradeciendo, igual que este servidor, su dedicación a comentar estas lecciones de escuela sabática. Pastor Domingo Guzmán, muchas bendiciones. Gracias, Pastor Scroggins, gracias a cada uno de los amigos oyentes que se dan cita en Radio Amanecer en Estudio. Es para mí también un gran privilegio el poder realizar esta función, y somos los principales beneficiados por esto. Así que alabo a Dios por la bendición que nos dio durante este trimestre de poder compartir con cada uno de los hermanos esta interesantísima guía de estudio en estos últimos días, el mensaje de Hebreos. Durante esta última semana hemos estado analizando Hebreos 13, versículo 1, permanezca el amor fraternal. Y hemos llegado a esta lección resumen, y yo pienso que también deberíamos hablar un poquito, aunque sea a rasgos mínimos, de todo lo que ha sido la enseñanza de toda la guía de estudio. Y para eso pues vamos a pedir la bendición de Dios en este momento. Padre querido, danos una vez más la bendición de poder compartir con los hermanos esta lección final de este trimestre. Y queremos rogar, Señor, que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento para compartir las enseñanzas que tú quieres transmitir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de entrar en detalles sobre lo que podría ser el resumen de lo que hemos visto durante el trimestre, y en especial en esta última semana de estudio, quiero aprovechar el momento una vez más para decirle o informarle en el día de hoy a nuestros amigos que ya la guía de estudio, donde estaremos estudiando el libro de Génesis para el próximo trimestre, trate de procurarla, ya sea en la iglesia adventista más cercana, con el pastor de la iglesia, los dirigentes. Muestre su interés de estudiar esta guía de estudio con nosotros aquí en la radio, porque básicamente lo que se estudia en una iglesia adventista cada sábado en la mañana, cuando llega el momento de repaso de la lección de escuela sabática, es lo que nosotros hacemos aquí en Radio Amanecer en Estudio. Y vamos entonces, pastor, a darle un vistazo rápido quizás a los principales temas que nosotros estuvimos estudiando en este trimestre, cuando hablábamos acerca de, en estos últimos días, el mensaje de Hebreos,
donde dimos una pincelada muy importante sobre el por qué nosotros creemos que esta carta la escribió el apóstol Pablo junto, por supuesto, con estas grandes informaciones que nos trajo la guía de estudio durante todo el trimestre. Gracias, Pastor Scrogin. Yo creo que debemos reconocer un punto relevante, y el mensaje principal de esta carta es definitivamente: Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado a través de la historia. Dios ha querido revelarse, Dios ha querido que el ser humano comprenda, lo ame, pueda tener un acercamiento con Él, pueda tener intimidad con Él. Y a través de la historia el Señor se ha encargado de que esa relación en la que hay una comunicación de doble vía entre Dios y el ser humano nunca se cambiara. Y cuando usted abre la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, el primer versículo le dice a usted esto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. O sea, Dios nos ha hablado de muchas maneras a través de la historia. Dios ha querido comunicarse, pero en estos últimos días nos ha hablado a través del Hijo. ¿Qué nos dice entonces esto como introducción a esta conclusión? La carta del apóstol Pablo a los Hebreos no es más que un documento en el que la figura del Hijo es exaltada de tal forma que usted, como cristiano, pueda tener plena confianza en la obra que hizo el Hijo de Dios en favor de la humanidad. En primer plano, el reconocimiento del Hijo como un ente de la deidad. Cuando usted abre el capítulo 1 de Hebreos, usted lo que encuentra es el establecimiento de Cristo como Hijo de Dios, para que cada uno de los hijos del Señor creyentes, ¿verdad?, puedan tener la seguridad de que Cristo es parte de la deidad, que Jesús es Dios. Y fíjese que en ese capítulo 1, en el versículo número 6, un texto que a mí me gusta bastante, Hebreos capítulo 1, versículo 6, usted se va a encontrar con una declaración poderosísima. Allí dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Si los ángeles debían adorar al primogénito, la única explicación es que el primogénito es Dios. Porque los ángeles no adoran a otro que no sea Dios. Y esa introducción del Hijo en la carta a los Hebreos nos da como una especie de puerta de entrada a lo que es la exaltación de la figura de Jesús. Y a través de las lecciones nosotros vimos esto con la lección número 3, con la número 4, la 5, la 6, la 7. Cada una de estas lecciones, si usted se fija, todas comenzaban con el nombre de Jesús. Efectivamente, todas. ¿Sabe? Que estuve casi a punto de interrumpirle, porque cuando usted estaba puntualizando en esto, uno se fija y las primeras dos lecciones pues estaban hablando sobre el contenido de Hebreos, pero ya de ahí en adelante, desde la lección 3 hasta la número 11, la figura central empiezan con Jesús. Jesús. Por lo tanto, nosotros solamente podemos decir, la carta del apóstol Pablo a los Hebreos es un documento que busca exaltar la figura del Hijo. ¿Y por qué eso? Recordemos que le está escribiendo a los hebreos, y los hebreos ya tienen toda una nomenclatura litúrgica, toda una religión. De hecho, existe en el día de hoy una religión que se llama la religión judía, y en la religión judía Jesús no tiene nada que ver. Para ellos Jesús fue simplemente un profeta más. Jesús no es la figura para el judío, sobre todo el judío ortodoxo, que es para el cristianismo. Entonces, como Pablo le va a escribir una carta a los hebreos que están en la diáspora, dispersos en todo el imperio, esta carta, o más bien estas exhortaciones, lo que están buscando es exaltar la figura ¿de quién? De Jesús, como parte de la deidad.
Y allí se nos presenta a Jesús como el Hijo que se prometió, como nuestro hermano fiel, como el que dio el descanso, como el sacerdote, como el ancla del alma, como el mediador del nuevo pacto, como un sacrificio perfecto, como el que abre el camino a través del velo y el que es autor y consumador de la fe. Por lo tanto, si fuésemos a definir la carta del apóstol Pablo a los hebreos, la definiríamos muy bien, sin ningún problema, como una descripción cristológica de lo que es la fe cristiana. O sea, ¿por qué Cristo? ¿Cuál es la razón de Cristo? Si esto fuera de hecho lo es, una escuela, porque sí, el único problema que tenemos es que no podemos escuchar a los alumnos y solamente los profesores o maestros de la lección de escuela sabática podemos estar presentando. Sí, perdóneme que lo interrumpa, estimado Pastor Scroggin, y recuerde el desafío que yo le marqué a usted. Sí. Porque ese desafío que yo le marqué a usted resuelve ese problema. Hay que buscar la manera de que los amigos oyentes de alguna forma puedan interactuar, porque aunque este programa se hace grabado, pero podemos tener algún medio en el que se dejen preguntas o comentarios de los amigos oyentes, y eso va a hacer que todo el que mandó una pregunta o un comentario esté ahí pendiente a cuándo le van a leer el comentario que dejó. Sí, créame lo que nosotros lo tenemos muy en cuenta, porque pensamos realizar para el próximo trimestre como una especie de panel. Excelente. Estaremos discutiendo la lección, las preguntas que lleguen. Vamos a poner los medios por los cuales ellos podrán hacer su pregunta. Y como el libro de Génesis para muchos es bien complicado, sí, por el asunto del origen, por lo menos en los primeros capítulos, ya después se va mejorando cuando hablemos de José, etcétera, etcétera. Así es. Pero tenemos el gran desafío, lo que decíamos, que si esto fuera una escuela, o sí, abierta, donde nosotros al final dijéramos, bueno, vamos a hacer un cortito examen, yo creo que sería bastante fácil. Sí. Al mirar todo el contenido, pienso, Pastor Domingo Guzmán, que los que dieron seguimiento a estas 3 elecciones, solamente con ver el título se acuerdan de lo que nosotros estamos estudiando. Y mientras usted iba haciendo mención de los diferentes títulos, mi mente rápidamente iba como tomando el momento cuando se fue estudiando ese pasaje, y llegamos a pensar, señores, y así lo es, que la carta a los hebreos nos habla de ese Jesucristo que fue prometido con su cumplimiento mientras estuvo aquí en la tierra, y recordar que el Antiguo Testamento, especialmente el sistema de adoración que tenía ese pueblo, puntualizaba ciertamente a Jesucristo como nuestro Salvador y único suficiente para darnos en materia divina, para darnos esperanza y por supuesto la vida eterna. Así es. Durante todo el trimestre pudimos tocar puntos muy relevantes con relación a la figura de Jesucristo. Y yo quisiera destacar, para hacer bondad con el hecho de que estamos en la lección número 13 y que no salgamos de eso, destacar el punto, vamos a llamar principal aquí, Jesús como mediador. Jesús como mediador. Es importante que tengamos en cuenta que la figura de Jesucristo no es solamente la de Dios, el Hijo que se introduce, sino también Dios el Hijo que intercede, que muere por mí e intercede por mí, y que en este momento está representando a la humanidad ante el trono celestial. Esa es la labor de Cristo en este momento, eso es lo que Él está haciendo. Jesús está diciendo, mira, aquí estamos presentando estas primicias. De hecho, es bueno que sepamos que hay unas primicias que se llevaron como muestra de que la obra fue buena, de que se realizó un sacrificio correcto, de que hubo respuesta. Y yo tengo un elemento que me da mucha fortaleza en sentido espiritual en relación a la obra de Cristo, porque hay muchas ideas de cómo podemos asegurar que Jesucristo venció en la cruz. ¿Cómo podemos asegurarlo? Hay un personaje bíblico que, aunque no tiene que ver con la carta a los hebreos, pero hay un personaje que garantiza eso.
Y es un personaje que no tiene ningún elemento que podamos relacionarlo con el aspecto de una práctica religiosa buena. Porque de hecho, cuando conoció a Jesús, lo estaban condenando por ser un ladrón. Y sin embargo, en medio de esa condenación, en ese momento trágico de su vida, en el momento final de su existencia, ese hombre reconoció a Jesucristo como su Salvador. Estoy hablando del ladrón en la cruz. Ese ladrón en la cruz, del cual la tradición, si mal no recuerdo, le llama Dimas, pero ese ladrón en la cruz es una viva representación tuya y mía. Nosotros en el mundo estábamos sin consuelo, sin esperanza, y llegó Jesús y con su mirada transformó nuestra vida. Con esa mirada de amor, con esa declaración de amor que el Señor tuvo para con ese ladrón. ¿Ustedes recuerdan esa declaración? De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Saben? Esa misma expresión es la que el Señor nos dice a nosotros. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Pero para poder recibir nosotros esa promesa, nosotros tenemos que declarar en nuestra vida a Jesús como nuestro Dios y como nuestro Señor. Es que no hay forma. No hay otra. Hemos estudiado durante el trimestre, y ahora que usted establece el caso de Jesús como mediador, recordamos que en el tiempo de la economía judaica, donde Moisés estaba al frente, básicamente todos los rituales que se hacían en el santuario señalaban a eso. Todos esos corderos y los animales que se sacrificaban representaban a Cristo como nuestro mediador. Y ya Juan, cuando estaba predicando ahí en las orillas del Jordán, que la gente se iba a bautizar, Juan lo señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso puntualizábamos para decir que todo el sistema tenía cumplimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y por más cosas que el ser humano quiera hacer en la actualidad, señores, son insuficientes, porque lo único que capacita al ser humano para tener la vida eterna es la intervención de Jesús en ese santuario del cielo, quien intercede por cada uno de nosotros. De ahí que dedicamos alrededor de 1, 2 o 3 lecciones hablando casi siempre sobre la intercesión de Jesucristo, el verdadero sumo sacerdote, que analizábamos y comparábamos con Melquisedec, que Jesús sencillamente no tiene, en este sentido, pertenecía a una orden genealógica establecida por Aarón para realizar el sacerdocio, porque el sacerdocio de Cristo fue un sacerdocio celestial y que hoy ciertamente intercede por cada uno de nosotros, como unas de las lecciones que estábamos estudiando durante el trimestre. La lección número 12 nos habló en términos interesantes sobre el reino inconmovible que el Señor quiere establecer. Usted y yo nos estamos preparando para formar parte de ese reino inconmovible, y es importante que hagamos planes para estar ahí, en esa nueva etapa de la existencia humana que será ahora por la eternidad. Me gusta esa expresión, por la eternidad, porque no podemos decir eterna, porque los seres humanos no somos eternos, el que es eterno es Dios. Pero nuestra existencia ahora será por la eternidad, gracias a esa intervención maravillosa de Jesucristo y a la instauración de un reino que no será movido. Eso es tan interesante decirlo en un mundo en el que tantas cosas son momentáneas y donde se idealiza lo que es rápido y pasajero. Sin embargo, para nosotros, el hecho de que Dios va a establecer un reino que no será jamás destruido debe ser ancla para nuestra esperanza. Y para ser, vamos a decir, justos con esta última lección del trimestre, quiero enfatizar un aspecto relevante. Usted y yo tenemos una responsabilidad, y yo decía hace un par de días que era una responsabilidad social cristiana. Nada que ver con el partido, sino una responsabilidad social y cristiana.
social, ¿por qué? Porque Dios nos ha llamado a nosotros a ser hermano de nuestro hermano, indiferentemente de su raza, de su condición social y de todos esos aspectos que usted pueda agregar allí. Es muy importante que nosotros comprendamos que estamos viviendo en una época donde tenemos que aprender un poquito más sobre el aspecto del respeto por la existencia de la persona. Usted podrá estar de acuerdo o no con las prácticas de un individuo, pero recuerde, Cristo murió por todos los seres humanos. Jesús no murió solo por un grupo particular de seres humanos. Jesús murió por todos los seres humanos. Ladrones, gente seria. Y no voy a alargar esa lista. Solamente quiero enfatizar el hecho de que tú y yo como cristianos entonces tenemos que entender que si Jesucristo vino y murió y padeció en la cruz para darle la oportunidad de salvación a cualquier ser humano, sería incorrecto que yo como cristiano entonces haga una diferenciación de las personas. Yo tengo que poner en mi corazón ese amor fraternal, ese fraterno deseo de ayudar a las personas en sus condiciones. Claro, eso no significa que usted va a apoyar las actitudes y las malas acciones de la gente. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que cuando usted vea a una persona, como dice Ellen White, haga lo que Jesucristo hacía al verlas. Las miraba como un candidato al reino de los cielos. Es muy relevante que nosotros comprendamos eso en estos últimos días, porque si nosotros no entendemos eso, vamos a vivir posiblemente aislados de aquellos a quienes el Señor nos ha llamado a salvar. Y es muy relevante que hagamos eso. Quiero enfatizar lo que dice Hechos de los Apóstoles en la página 408. Gradualmente ha sobrevenido un cambio y los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás. Al concentrarse en las equivocaciones y dar lugar a una crítica dura, perdieron de vista al Salvador y su amor y llegaron a ser más estrictos en relación con las ceremonias exteriores, más exactos en la teoría que en las prácticas de la fe. En su celo por condenar a otros, pasaban por alto sus propios errores. Perdieron el amor fraternal que Cristo les había encomendado y lo más triste de todo era que no se daban cuenta de su pérdida. No comprendían que la alegría y el regocijo se retiraban de sus vidas y que habiendo excluido el amor de Dios de sus corazones, pronto caminarían en tinieblas. Oiga, esa cita es muy, muy interesante. Eso que se describe allí en Hechos de los Apóstoles, página 408, donde Ellen White hace una descripción de lo que puede ser nuestra vida cuando no estamos conscientes del rol que estamos llamados a jugar. Mire cómo podemos terminar. Podemos terminar caminando en tinieblas. Dios nos ha llamado a ser guarda de nuestro hermano, no para administrarle la vida, pero sí para ayudarle en su desarrollo, ayudarle a crecer, a desarrollarse, más que crecer, a desarrollarse. Y sobre todo, que en nosotros, el vecino que no es creyente igual que yo, cuando me vea a mí, quiera ser creyente, no por lo que yo creo, sino por lo que yo hago. Amén. Bueno, pensamos que hay que dedicar unos 2 o 3 minutos para el cierre. Noten ustedes cómo se inició esta lección, con un tema, la carta a los hebreos y a nosotros, el mensaje de Hebreos, y decíamos, todos los otros temas vienen con esa figura importante: Jesús, el Hijo prometido, Jesús, el hermano fiel, Jesús, el dador del descanso, Jesús, el sacerdote fiel, Jesús, el ancla del alma, Jesús, el mediador de un nuevo pacto, Jesús, el sacrificio perfecto, Jesús abre el camino a través del velo, y entonces presenta 2 títulos que, aunque no dice exactamente Jesús, pero sí habla también de Jesús. Recibir un reino inconmovible. Usted estuvo hablando acerca de esto, y el mensaje final es: permanezcan en el amor fraternal. Y quizás una de las lecciones que más nos llevó a pensar y a meditar y empeñarnos para que la gente entendiera
que cuando hay una apostasía abierta, tomando como referencia lo que sucedió allí en la adoración del becerro de oro, entonces hubo una motivación a salir del campamento, porque el campamento se había dañado. Y decíamos, pastor, que no se puede tomar como punto de referencia esto, porque eso sucedió en un contexto determinado de la historia. Y cuando Jesús vino, también se dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y entonces Jesús tuvo que morir fuera del campamento. Y decíamos en esa lección que no con esto ahora usted se va a entusiasmar porque ve cosas que quizás no le gusta de la iglesia y empezará a decir, bueno, hay que salirse del campamento. Todo lo contrario. Jesús estableció su iglesia para fortalecer a sus hijos que se congreguen en su iglesia. Usted recuerda lo que Pablo dice en Hebreos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Pero entonces sería bueno uno citar esto para que no haya ningún tipo de confusión. Jesús y el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos pues está recomendando ciertamente que nos mantengamos en la iglesia. Ahora, las cosas corruptas de este mundo, cuando las cosas nos están dañando en este mundo, entonces tenemos que mirar a Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Y básicamente toda la carta de Hebreos estaba y está fundamentada en Jesús, quien es nuestro Salvador. Pastor, ya llegamos al final. Me resta decirle de nuevo muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una lección impresionante, muy importante. Su participación aquí en Radio Amanecer en Estudio, bien valorado, no solamente por este servidor, sino por esa cantidad de hermanos y amigos que están cada día estudiando la palabra de Dios. Muchos testimonios de personas que no son de la iglesia, miembros de iglesia, y en sentido general, cada creyente que se dedica a estudiar con nosotros testifica que estas lecciones han sido de gran bendición, y agradecemos su participación aquí en Radio Amanecer en Estudio. Gracias, Pastor Scrooge, y nuevamente un aprecio y cariño a todos los amigos oyentes que durante este trimestre pues nos manifestaron su alegría y su gozo de haber aprendido muchas cosas durante estas lecciones. Me gustaría decirles que estamos a la disposición, y si todavía usted tiene algún aspecto de esta lección que les resulte inquietante y que quisiera compartir, por favor, no deje de contactarnos. Hay muchos medios a través de los cuales usted lo puede hacer. Si tiene el deseo de hacerlo, pues les voy a dejar mi correo electrónico pastordomingoguzman@gmail.com. Repito, pastordomingoguzman@gmail.com. Allí nos puede escribir, o puede también a través de nuestra cuenta de Instagram comunicarse con nosotros, @pastorguzman. Que Dios me les bendiga grandemente. Vamos a orar para despedir nuestra lección y nuestro trimestre. Querido Padre, gracias por darnos esta oportunidad tan interesante durante estos 3 meses en los que hemos estado estudiando esta maravillosa lección en estos últimos días, el mensaje de Hebreos. Gracias por los oyentes que día a día se dieron cita. Y sobre todo, Señor, agradecemos infinitamente la bendición del Espíritu Santo a nuestro lado, guiándonos en este proceso tan interesante. Queremos, Señor, que tú bendigas cada hogar que está en sintonía con Radio Amanecer y Radio Amanecer en Estudio en este momento, y que de la misma manera en que hemos sido edificados, podamos, Señor, también ser fortalecidos en nuestra fe para muy pronto estar contigo en las mansiones celestiales. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.